Hola, mi nombre es Fernando Gallego, profesor del Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional, sede Manizales. En la sesión de hoy vamos a estudiar ecuaciones de segundo orden y vamos a encontrar unas soluciones que son linealmente independientes a soluciones ya conocidas. Esto se conoce como reducción de orden. Comencemos. Entonces resulta que podemos construir una segunda solución de una ecuación homogénea, en particular de segundo orden, con coeficientes variables, siempre y cuando conozcamos una solución no trivial de la ecuación diferencial. La idea básica descrita en esta sección es que la ecuación lineal de segundo orden se puede reducir a una ecuación de primer orden mediante una sustitución que involucre la solución conocida. Una segunda solución aparecerá después de un cambio de variable y de resolver una ecuación de primer orden. Ok, entonces vamos a considerar una ecuación de segundo orden lineal homogénea, es decir, aquí tenemos la homogeneidad de la ecuación con sus coeficientes variables. Aquí vamos a tener como hipótesis de nuevo las hipótesis del teorema de existencia y unicidad, es decir, A2, A1 y A sub 0 van a ser funciones continuas en el intervalo donde estamos buscando las soluciones. Y adicional, el A sub 2, que es el coeficiente de la segunda derivada del operador diferenciable de segunda derivada, tiene que ser diferente de 0 en todo punto del intervalo. Vamos a considerar una solución no trivial, es decir, una solución diferente de 0 de la ecuación de segundo orden, es decir, esa y1, cuando yo pongo acá 1, 1, 1, pues va a satisfacer mi ecuación diferencial, y la idea es que vamos a encontrar o buscaremos una solución, una segunda solución también de la EDO que sea linealmente independiente a esa primera solución. Eso nos garantizaría entonces por el principio de superposición y la independencia lineal de las dos funciones, de las dos soluciones, que vamos a tener entonces una solución o un conjunto fundamental de soluciones para la EDO homogénea. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, el ingrediente principal aquí es la independencia lineal que existirá a posteriori de las dos soluciones. Sabemos que cuando dos funciones son linealmente dependientes, entonces una es múltiplo de la otra. Es decir, cuando yo hago la división entre ellas, esa división es constante. Es decir, entonces a la hora de tener una independencia lineal entre dos funciones, su división o su razón no puede ser constante. Es decir, en este caso, esa división entre y1 y y2 tiene que ser una función. Entonces la idea sería aquí encontrar y sub 2 mediante la siguiente sustitución, es decir, esa ux por y1, y esa ux corresponde a la solución de una ecuación lineal de primer orden. Aquí es donde el método recibe su nombre de reducción de orden, porque partimos de una ecuación de segundo orden, pero al final lo que necesitamos es resolver una ecuación de primer orden para poder tener esa segunda solución linealmente independiente y así formar nuestro conjunto fundamental de soluciones. Por tanto, al tener estas dos soluciones linealmente independientes, entonces el conjunto fundamental de soluciones sería escrito de la siguiente forma: sería una yx igual a c1 por y1 de x más c2 de y2 de x y c1 y c2 en los reales. Este sería entonces un conjunto fundamental de soluciones para la EDO de segundo orden. Bien, entonces para entender cómo obtener esa segunda solución linealmente independiente a la solución conocida, vamos a ilustrar esto con un ejemplo. Vamos a considerar entonces la ecuación de segundo orden, esta de aquí, segunda derivada menos la función igual a 0. Es fácil comprobar que su solución, una solución, es dada por la exponencial. Claramente, cuando yo derivo esa solución, digamos, si yo tengo aquí la exponencial, derivo una vez, sería ella misma, y si derivo dos veces, sigue siendo la exponencial, ¿cierto? Que es igual a la función. Es decir, satisface esta EDO. Muy bien, entonces tenemos mi ecuación diferencial de segundo orden, que es y2' menos y igual a 0. Queremos una solución
una solución en toda la recta, entonces en el intervalo es de menos infinito a infinito, y ya conocemos una solución que es la exponencial, ¿cierto? Esto sería una solución obviamente conocida, no trivial. Entonces, no trivial significa que es diferente de cero, ¿cierto? Para todo punto. Sabemos que mi segunda solución, o la solución que yo quiero encontrar, que es linealmente independiente a y1, corresponde a un cambio de variable. Entonces sería y1 de x por una u de x, y lo que queremos es encontrar u de x. ¿Ok? Al ser solución, como esta debería ser solución, entonces tiene que satisfacer que 0 es igual a su segunda derivada menos la función. En ese sentido, entonces tenemos que calcular tanto la primera derivada de ese cambio de variable como la segunda. Entonces, ¿quién sería la primera derivada de y sub 2? Entonces esto corresponde a derivar un producto. Ya sabemos que la derivada del producto es la derivada de la primera por la segunda sin derivar más la primera por la derivada de la segunda. Acá sabemos que y sub 1 como tal es e a la x, entonces tenemos que derivar este producto. Esto sería entonces la derivada de e a la x es a la x por u sin derivar más e a la x por la derivada de u, ¿cierto? Ahora necesitamos también la segunda derivada, entonces tenemos que derivar la segunda derivada, corresponde a derivar la primera derivada, que sería esto acá, la derivada, entonces esto sería igual a, entonces la derivada de la x de a la x, otra vez por la función sin derivar, más e a la x por la derivada de la función, vamos a derivar el segundo término, entonces de nuevo va a ser más la derivada de a la x, que es ella misma, por la derivada, más e a la x por la segunda derivada. ¿Okay? Estos dos términos que están acá son iguales, entonces la segunda derivada es igual a e a la x, u x más 2 veces e a la x por la primera derivada, más la segunda derivada. ¿Ok? Ahora, teniendo en cuenta entonces esta segunda derivada, sería esto, entonces tenemos que reemplazar tanto la segunda derivada de y2 como y2 en mi e de o, aquí, resultando lo siguiente. Entonces quedaría 0 igual, la segunda derivada de y2 sería e a la x, y tenemos uno de la x también, e a la x ux, más 2 e a la x u' de x, más e a la x u2' de x, menos la función que sería e a la x u de x. Noten que aquí se cancela este primer término con este, y la función que queda, o la e de o que queda, es la siguiente. Va a quedar entonces e a la x por la segunda derivada de u a la x, más 2e a la x u' de x igual a 0, ¿cierto? Noten que acá podemos tener e a la x lo podemos colocar en evidencia, es decir, es un factor común de estos dos términos, entonces yo puedo borrar eso acá, va a quedar 2u' y toda esta ecuación por e a la x igual a 0. Como e a la x es una función que es estrictamente positiva, ella no se anula, entonces lo que tiene que pasar aquí es que u2' de x más 2u' de x es igual a 0. Entonces lo que tenemos aquí es una e de o de segundo orden. Una e de o de segundo orden que tiene los coeficientes constantes. Por tanto podemos aplicar el teorema de existencia de unicidad en el caso de tener un problema de valor inicial para garantizar existencia y unicidad de soluciones. ¿Cómo podemos resolver esta e de o? Entonces vamos a hacer un cambio de variable. Un cambio de variable aquí. Vamos a llamar w igual a u'. Esto es lo que me da la reducción de orden, porque lo que estamos haciendo acá es reducir esta e de o. Entonces mi e de o, de hecho, esa e de o va a quedar como w' de x más 2 veces w de x igual a 0. Eso ya sería una ecuación
diferencial ordinaria de primer orden. De hecho, es fácil ver que en este caso estamos en una ecuación de variables separables, ¿cierto? ¿Cómo resolvemos esa ecuación? De forma sencilla, como ya conocemos, acá puede haber un factor integrante que es e a la 2x, entonces yo multiplico toda la ecuación por e a la 2x, tenemos esa relación, y esto implica que ciertamente lo que tengo aquí es la derivada con respecto a x de un producto, del producto de la exponencial por la función, ¿cierto? Igual a 0. En otras palabras, estoy diciendo que este producto es igual a una constante, ¿cierto? Llamémosla una constante C1. Por tanto, yo tengo que w de x, en este caso, es C1 por e a la menos 2x, ¿cierto? Lo estoy despejando de esa ecuación anterior. Muy bien. Por otro lado, si recordamos, entonces sabemos que w es igual a la derivada de u, es decir, la derivada de u en x es igual a C1 e a la menos 2x. Esto es una e de o también separable, muy sencilla, que la resolvemos simplemente integrando. Y así tendríamos que ux sería ¿quién? Sería C1 por la integral de e a la menos 2x, que es lo mismo que tener, vamos a integrar directamente, sería menos C1 sobre 2, e a la menos 2x, que es la integral de e a la menos 2x, más una constante que proviene de la integración. Ciertamente esos son constantes reales, es decir, es una familia de funciones u, entonces podemos escojamos, necesitamos una para poder definir y2, escojamos, digamos, c1 igual a menos 2 y c sub 2 igual a 0, ¿cierto? En este caso, entonces tendríamos que mi u de x simplemente va a ser e a la menos 2x, y mi segunda solución, entonces, finalmente, tendríamos que mi segunda solución es igual a que es igual a y1 de x por u de x, entonces y1 yo sé que es la exponencial, y u de x es e a la menos 2x, es decir, e a la menos x. Entonces mi conjunto fundamental de soluciones para este problema como tal sería, una solución es e a la x y la otra solución es e a la menos x. Y es fácil comprobar que estas dos soluciones, de hecho lo hicimos en el video anterior, que estas dos soluciones son linealmente independientes. Podemos calcular su browskiano, ver que es diferente de 0, y así esto formaría un conjunto fundamental de soluciones para la E de O que estamos considerando. Es decir, mi solución general o fundamental, conjunto fundamental de soluciones es esta. E a la x más C2 a la menos x. Para la E de O. Entonces, en términos generales podemos plantear cómo funciona el método para encontrar esa segunda solución linealmente independiente a la primera, conocemos con reducción de orden. Entonces podemos plantear, digamos, una E de O segundo orden de esta forma estándar, que es lineal. Note que mi Px y mi Qx en este caso serían continuos en el intervalo donde estamos buscando las soluciones, y esencialmente corresponden a, o están en términos de los A sub n. Si por ejemplo recordamos cómo copiamos nuestra E de O de segundo orden anteriormente, sería A sub 2 de x por la segunda derivada de x más A sub 1 de x, primera derivada de x, más A sub 0 de x y x igual a 0. Entonces ciertamente, como estamos bajo los hipótesis del teorema de existencia de unicidad, sabemos que este A sub 2 de aquí es diferente de 0 para todo x. Entonces yo lo podría dividir sobre esa función, toda la ecuación. Si divido toda la ecuación sobre esa función, entonces lo que yo voy a tener es, como tal, es lo siguiente. Va a quedar esto sobre A sub 2 de x y esto sobre A sub 2 de x. Que ciertamente está bien definido, es decir, esto lo considero como mi p de x y esta parte de aquí lo considero como q de x. De nuevo, como estamos suponiendo que todos estos coeficientes, estas funciones son continuos, entonces p y q son continuas respectivamente. Entonces, partimos de la hipótesis de que tenemos una solución conocida, una y sub 1, diferente de 0 para todo x, y lo que hacemos es el cambio de variable, o consideramos esta sustitución, y sub 2 igual a una u, por esa solución que conocemos. Y la pregunta es quién es ese u, ¿cierto?
aquí en ese u, de modo que este y sub 2 fuera linealmente independiente a posteriori con y sub 1. ¿Qué hacemos? Lo que tenemos que hacer es derivar, ¿cierto? Para poder utilizar mi EDO, como estamos tratando de buscar una solución, una segunda solución para mi EDO, entonces la idea es que cuando yo coloque y sub 2 aquí, y sub 2 aquí, y sub 2 aquí, pues el igual se mantenga aquí, sea igual a 0. Entonces tenemos que derivar tanto una vez como dos veces mi función. Muy bien. De hecho aquí es un 2. Aquí es un 2. Entonces acá derivamos ciertamente un producto. Al derivar un producto es esta la relación. La primera sin derivar por la segunda derivada más la segunda sin derivar por la primera derivada. Volvemos a derivar para obtener la segunda derivada, que entonces me daría esa relación. Ahora lo que hacemos es utilizar mi EDO para y sub 2. Acá tenemos esto para y sub 2, y sub 2, y sub 2, y sub 2. Y reemplazamos. Aquí sería la segunda derivada de y sub 2. Este sería la primera derivada de y sub 2. Aquí quedaría el q por el y sub 2. Ponemos en evidencia, digamos, lo que tenga u. Entonces aquí quedaría un factor común de ese término. Este término resultante. Esto sería 0 por mi ecuación. Y solo tendríamos esta relación, esta nueva EDO. Que es una EDO de segundo orden para u. ¿Cierto? Porque recordemos que y sub 1 es conocida, es una función conocida. Y lo que queremos encontrar es u. ¿Quién sería mi u? En ese punto. ¿Ok? Hacemos entonces una reducción de orden acá, que simplemente es un cambio de variable de este tipo. Colocamos acá mi segunda derivada, sería la primera derivada del w. Entonces esta ecuación de aquí se convierte, de segundo orden, se convierte en esta, que es una ecuación separable. Acá podemos entonces utilizar lo que ya sabemos de ecuaciones separables, bueno, un factor integrante, si queremos, para resolver mi ecuación. Entonces ya tenemos w, ciertamente esto es igual a u' de x. Entonces tendríamos u' de x por igual a una función que seguiría siendo una EDO, pues fácil de resolver, solo integrar, y aquí ya tendríamos mi u. De nuevo, aquí van a quedar algunas constantes que salen de resolver esa EDO de segundo orden, que podemos particularizar, podemos tomar como 0 y como 1 respectivamente para tener una u, digamos, más acorde a lo que estamos buscando. Entonces mi y sub 2, que es igual a y1 de x por u de x, sería entonces esto. Y se garantiza que es linealmente independiente con y sub 1. Un ejercicio interesante sería, de hecho, calcular el browskiano a este punto de y sub 1 de x por y sub 2 de x y ver que de hecho es diferente de 0. Para terminar esta sesión vamos a ver un último ejemplo ilustrativo de cómo obtener entonces una segunda solución linealmente independiente a una solución conocida por una ecuación de segundo orden. Noten que aquí en este ejemplo tenemos una ecuación con coeficientes variables. ¿Ok? Acá entonces, para que nuestro teorema de existencia de unicidad funcione igual, considerando condiciones iniciales, entonces tenemos que tener un intervalo donde no se anule esta primera función que es x al cuadrado. Entonces vamos a considerar un intervalo de 0 a infinito, sin incluir el 0. ¿Ok? Entonces, un ejercicio interesante sería ver que esta función x al cuadrado es de hecho solución de mi EDO de segundo orden. Vamos a intentar encontrar entonces la solución general. Para esto entonces encontraremos una segunda solución linealmente independiente a x cuadrado. ¿Cómo lo hacemos? Bien, entonces sabemos que y sub 2 de x sería igual a y sub 1 de x por u de x, es decir, y sub 1 sería x al cuadrado por u de x y queremos encontrar quién sería mi u de x. ¿Ok? Para esto tenemos que derivar y sub 2, suponiendo que y sub 2 es una solución de mi EDO, es decir, satisface esta relación. Por tanto, entonces derivando y sub 2 aquí, su primera derivada sería lo siguiente. La derivada de 2x es de x al cuadrado es 2x por u de x más x al cuadrado u' de x. Tenemos que derivar esto otra vez para obtener la segunda derivada. Eso sería entonces la derivada de 2x es 2 por u de x más 2x por la derivada de u. Tenemos que derivar de nuevo este segundo término, que sería 2x correspondiente a la derivada de x al cuadrado por u' de x más x al cuadrado por la segunda derivada de x, que estoy derivando la primera derivada. De acá hay unos términos
que se repiten, estos dos. Entonces va a quedar 2ux más 4x u' de x más x al cuadrado u 2' de x. Sería mi segunda derivada. Con esta primera derivada, con mi función y con la segunda derivada, entonces podemos utilizar mi e de o para obtener la siguiente relación. Para obtener esta relación, recordemos que entonces mi e de o es x2y' 2 menos 3x y' de 2 más 4y 2 igual a 0. Entonces, aquí tenemos que x al cuadrado, entonces acompaña a la segunda derivada de y2, que es esta parte de aquí, menos 3x por la primera derivada, que la primera derivada sería esta de aquí, más 4 veces y2, que y2 es x al cuadrado por u, igual a 0. Entonces vamos aquí a resolver este asunto. Aquí quedaría 2x al cuadrado u de x más 4x al cubo u' de x más x a la 4 u 2' de x. Por este lado quedaría más 3 por 2, 6x al cuadrado u de x menos 3x al cubo u' de x más 4x al cuadrado u de x igual a 0. Vamos a reducir aquí los términos. Comencemos con el de orden mayor, va a quedar x a la 4 u 2' de x. Noten que podemos entonces sumarlo con el término, quedando más x a la 3 u' de x. Y estos términos de aquí, este de aquí, x a la 2 con este de aquí se cancelan. Eso quedaría igual a 0. Entonces este sería mi e de o de segundo orden, que me va a dar quién sería u de x. Hacemos aquí nuestra reducción de orden. W igual a u', entonces tenemos una ecuación de primer orden de este tipo. Igual a 0. Recordemos que estamos buscando soluciones en el intervalo 0 e infinito. O sea, el x no va a ser 0, es decir, yo puedo ir sobre x para reducir un poco, entonces aquí va a quedar más 1 sobre x aquí, w de x igual a 0, ¿cierto? Esto es una ecuación, una e de o de primer orden, separable, podemos resolverla como sabemos, con factor integrante. Esto pues puede ser de esta forma. Esto es lo que tener w' sobre w igual a menos 1 sobre x. Esto es lo mismo que tener la derivada con respecto a x del logaritmo de w, ¿cierto? Igual a menos 1 sobre x. Cuando integramos, entonces va a quedar logaritmo de w igual a menos la integral de 1 sobre x de x más la constante. Esto es lo mismo que tener logaritmo de w igual a menos logaritmo de x más aquella constante. En otras palabras, tendríamos que w es igual a, bueno, este menos, noten que esto lo podría subir hasta acá por las propiedades del logaritmo. Entonces va a quedar va a quedar 1 sobre x por una constante. Entonces tenemos una constante C2. Vamos a tomar C2 igual a 1. No tenemos problema a este punto. Va a quedar w de x igual a 1 sobre x. Es decir, tomando o utilizando mi cambio de variable, mi reducción de orden, sabemos que entonces la relación que tenemos es que u' de x es igual a 1 sobre x. En otras palabras, integrando, tenemos que u de x es igual al logaritmo de x, más una constante. Esa constante podemos particularizarla como 0 y tener u de x. Entonces, ¿quién sería mi segunda solución? Mi segunda solución sería, sabemos que es y1 de x por u de x. Eso sería entonces igual a y2 de x sería igual a x al cuadrado logaritmo de x. Aquí un ejercicio interesante es ver que de hecho esta segunda solución es solución de hecho de la e de o y es linealmente independiente con x al cuadrado. En esta sesión vimos
¿Cómo obtener una segunda solución a partir de una solución conocida no trivial de una ecuación de segundo orden? De modo que esta solución que obtenemos es linealmente independiente con la solución conocida. Eso se conoce como reducción de orden. Los invito para que realicen los ejercicios propuestos, consulten las notas de clase y les recuerdo que estos videos son un complemento para la clase de ecuaciones diferenciales. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.